Vamos a comenzar a grabar aquí y nuevamente pues entonces vamos a recordar un poquitico lo que les estaba diciendo, mencionando aquí. Entonces, leyes básicas para el cálculo de derivadas. Primera ley básica, el cálculo de la derivada, perdón, de una constante cero. Entonces, veníamos de por acá. Derivada de una constante, o sea, de un número cualquiera que no tenga letra o variable, es cero. La derivada de una constante es cero, siempre. ¿Por qué? Ya les dije. Porque como siempre va a valer lo mismo, no va a haber cambio. Y al no haber cambio, pues no existe la derivada, vale cero. Porque la derivada representa la razón de cambio de la variable. Y como no va a haber cambio, pues entonces no va a haber derivada, vale cero. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, va derivada de una potencia de la variable. Entonces, la derivada de esa potencia se calcula simplemente bajando el exponente, multiplicándolo por la misma letra y restándole 1 al exponente. Entonces, veamos acá en el último ejemplo, por ejemplo, la derivada de 3x a la 4. Bueno, si fuera solita la letra, la derivada de x a la 4 es 4x al cubo. ¿Por qué? Bajo el exponente, que es 4, lo multiplico por la misma letra y le resto 1 al exponente. La derivada de 5x, bueno, quitemos el 5, la derivada de x al cubo, bajo el exponente 3, multiplicado por la letra que es x, y al exponente le resto 1, era 3, le resto 1, quedan 2. Entonces, generalizando un poquito esa segunda ley, entonces, si tengo el número, el término multiplicado por una constante, la potencia multiplicada por una constante, pues hago el mismo procedimiento del cálculo de la potencia y la multiplico el resultado por la constante que está ahí. Entonces, en el caso de 3x a la 4, el 3, que es la constante, queda fuera multiplicando, hago la derivada de x a la 4, que es 4x al cubo, bajo el exponente 4, pongo la misma letra x y le resto 1 al exponente. Y al final, para escribir la respuesta, pues hago el producto. 3 por 4 me da 12x al cubo. En el caso de 5x al cubo, entonces dejo el 5 como una constante afuera, le calculo la derivada a x al cubo, bajo el 3, que es el exponente, lo multiplico por la misma letra, que es x, y le resto 1 al exponente, que pues quedarían 2. Y para escribir la respuesta final, entonces multiplico. En este caso quedaría menos 5 por 3 da menos 15x al cuadrado. Derivada de una constante, recuerden que es 0, no se les olvide. Entonces miremos algunos ejemplos más, ya que creo que casi todos están por aquí. Venga, yo miro si ya puse a grabar de nuevo. Sí, ya estoy grabando. Entonces, nosotros sí, continuemos por acá entonces. Entonces, sigo por acá. Compartimos nuevamente el documento y vamos a mirar entonces algunos ejemplos más. No se les olvide que todo número elevado a la 0 da 1, excepto el 0, ¿no? 0 a la 0 no existe. De resto, cualquier otro número elevado a la 0 da 1. Entonces, por acá tenemos algunas formas diferentes de la función. Vean, por ejemplo, esto es una función racional, pero yo la puedo escribir como una función polinómica. Entonces, voy a simplemente a coger cada uno de los términos de arriba. Yo hago un pequeño por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo mucha interferencia por acá, entonces vamos a silenciar por acá. Listo, ya, ahora sí. Entonces les decía, tengo esta función que es una función racional. No se parece a la que teníamos arriba en el otro ejemplo, pero la puedo transformar en una función de ese tipo. Simplemente voy a coger cada uno de los términos y lo voy a dividir entre el denominador. Entonces, 5t a la 4 dividido 2t al cuadrado. Eso me queda 5 medios t a la 4 sobre t al cuadrado, aplicando división de potencias de igual base, me queda t cuadrado. Los dos de abajo se van con dos de arriba y me queda t al cuadrado. Más 7t cuadrado sobre 2t cuadrado, me queda 7 medios. T cuadrado se simplifica con t cuadrado, entonces me queda 7 medios. Menos de acá, 3 sobre 2t al cuadrado, entonces me queda menos 3 medios. El t al cuadrado queda abajo, para subirlo, entonces simplemente le cambio el signo al exponente, entonces quedaría 3 medios, menos 3 medios de t a la menos 2. Y así ya queda como si fuera una polinómica y simplemente le aplico lo que estábamos viendo arriba. Entonces, el procedimiento cuál es para calcular la derivada, listo. Entonces, 5 medios es una constante, queda afuera multiplicando. Derivada de t al cuadrado, bajo el 2, lo multiplico por t y le resto 1 al exponente. Entonces queda
5 medios multiplicado por 2t. 5 medios por 2 da 5, porque el 2 se simplificaría con el otro 2. Quedaría 5t, que es el primero que tengo acá, 5t. Más, derivada de 7 medios. 7 medios no tiene letra, es una constante. Es un número, derivada de una constante 0. Entonces, por eso no aparece acá. Derivada de 7 medios es 0, porque es una constante. Menos, derivada de 3 medios de t a la menos 2. Entonces, el menos 3 medios es la constante, la dejo afuera. Derivada de t a la menos 2. Bajo el menos 2 a multiplicar, entonces quedaría menos 3 medios por menos 2. Por eso es menos por menos da más. 3 medios multiplicado por 2, el 2 se simplificaría con el 2 y me quedaría solamente el 3. Y al exponente de la t le resto 1. Menos 2 menos 1 da menos 3. Y esa sería la respuesta para esa derivada. Entonces, miren cómo era la función original y cómo la transformé para poder calcular la derivada. Entonces, simplemente separé cada uno de los términos y los dividí entre este denominador, que era 2t al cuadrado. Entonces, cada uno de los términos lo divido entre esos separaditos y simplifico. Entonces, ahí necesitamos esos conceptos básicos de la matemática 1, donde tenemos las propiedades de las potencias, donde tenemos las leyes de las potencias, propiedades de las potencias, para poder simplificar y verlo de otra manera. Bueno, por aquí no tengo, no, aquí están demostraciones simplemente aplicando el concepto de límite, entonces pues no implica mucha cosa por acá, nada más por acá. Teorema de, esto ya lo vimos, está la demostración, entonces pues tampoco, como les decía, no se trata de ponernos a hacer la demostración matemática de eso. Entonces vienen los ejercicios, entonces todavía no les he subido el taller, ahorita después de terminar la jornada les subo, vamos a hacer unos pequeños ejercicios que son estos que están aquí al final de este capítulo del cálculo de la derivada simplemente aplicando lo que les acabo de mostrar. Entonces vamos a trabajar unos pocos ejercicios, vamos a hacer los primeros 12 simplemente, vamos a trabajar hasta el 12. Entonces ahora les comparto la guía del taller para calcular las derivadas de los ejercicios del 1 al 12, solamente 2 ejercicios. Entonces, muy fáciles. De una vez, aquí voy adelantando. Si la función es x a la 5, la derivada es bajar el 5, queda 5 por x a la 4. Y listo. Entonces miren que es muy sencillo, no tiene mayor dilema, no tiene mayor cuento, para que no se van a complicar. Si la función es 1 sobre t al cubo, entonces tengo que subir el t al cubo arriba. ¿Cómo lo hago? Cambiándole el signo al exponente. Entonces quedaría 1 por t a la menos 3. Y después si derivo. ¿Cómo derivo? Bajo el menos 3 a multiplicar por t a la menos 3 menos 1. Entonces quedaría menos 3 por t a la menos 4. Entonces miren que la derivada o el cálculo de la derivada es bastante rápido, bastante sencillo. Entonces, así con los primeros 2 ejercicios, solamente vamos a ponerle esos 2 ejercicios. Y con eso entonces la primera parte de las leyes de cálculo de derivadas. Entonces vimos la derivada de una constante, la derivada de una potencia y la derivada de la suma de potencias o la derivada de un polinomio pues como tal. Tenemos esas tres primeras. Con esas tres entonces vamos a dejar por el día de hoy y la próxima semana vamos a ver la del producto. Profe, pero eso es para subir a plataforma o para practicar. No, para que lo practiquen. Les voy a mandar unos ejercicios para que lo practiquen, no se preocupen, para que lo practiquen. Entonces, la próxima semana trabajamos con la ley del producto, porque ya vimos allá la de la suma y la resta, que es la del polinomio, la ley del producto, entonces cuando tengo dos polinomios que se están multiplicando, cómo se calcula la derivada de eso, la ley del cociente, cuando tengo dos polinomios dividiendo, cómo se calcula la derivada. Esas dos son básicas y una última que se llama la regla de la cadena. Vamos a trabajar con esas tres y complementamos con la fórmula, porque simplemente es una fórmula de el cálculo de las derivadas de las funciones trigonométricas, que son muy fáciles, son muy sencillitas. Entonces, con esas 4 nuevas leyes terminaríamos esa parte de cálculo de derivadas aplicando leyes y nos quedaría simplemente por hacer problemas de aplicación para el cálculo de derivadas y con eso concluiríamos. Entonces nos quedan 3 tutorías, niños, a partir de la próxima semana. Entonces, la próxima semana trabajamos la segunda parte de las leyes,
que sería entonces la primera tutoría de la que nos queda. La segunda tutoría, o sea, dentro de 15 días, hacemos problemas aplicando cálculo de derivadas a partir de las leyes, entonces ya la aplicación en problemas sería la segunda, y la tercera, que es dentro de 20 días, entonces sería el parcial final, que es muy simple, es resolver un problema o dos problemas aplicando la derivada de ya. O sea, algo a lo que vamos a hacer dentro de 15 días, que es el taller de aplicación de derivadas. Y con eso vamos rematando este semestre, así que ya nos va agotando el tiempo, niños. Nos quedan 3 clasecitas, o de clases como tal, 2, y la última que es el parcial final o la evaluación final. Entonces, váyanse poniendo las pilas porque ya se va cerrando este ciclo de formación llamado primer semestre del año 2020. ¿Listo? Entonces van poniendo de las pilas con todas las asignaturas para que no llegue la última semana y estén colgados de trabajos por todos lados. Listo, mis niños, entonces ha sido un placer por el día de hoy, ha sido todo. Nos veremos la próxima semana, queriendo Dios. Que tengan un feliz fin de semana, se cuidan mucho, por favor. Sigan cuidando porque ya hay más gente en la calle y ese virus cada vez está más fuerte. Yo no sé, cada vez aparecen más contagiados, entonces tengan mucho cuidado, no queremos que ninguno de ustedes se nos enferme, ni ninguno de sus familiares. Entonces nos vemos la próxima semana, niños. Que tengan buen día.